Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? Buenas, Roberto, Nico, Artemio y Amado. ¿Cómo estamos? Bien, bien, bien. Qué Acá delantera, estamos. papito. Bueno. La doble A. Che, estoy contento hoy. Ayer estaba... Ya se me va a pasar, Tano, tranquilo. No, estábamos con Noelia ayer viendo a Massa y yo le decía, mirá lo que está haciendo, mirá lo que está haciendo. Porque toda la simbología de lo que hizo, es decir, el candidato peronista, que a la vez es ministro peronista, saliendo a la plaza, hablándole a los trabajadores y anunciándole cosas a favor de los trabajadores, nos habíamos olvidado cómo era eso. Pensábamos que no había más, ¿no? Le da una fuerza como candidato que hasta ahora no tenía. A mí me parece que es una bisagra esto. Te digo más, si querés lo sumo a lo que dijo Axel el otro día, que ustedes saben que para Cristina es como un hijo, Axel, y Axel en un momento dijo, y no fue casual, porque habló un rato del tema, bueno, lo mejor que nos pasó en este país fueron Perón y Evita, Néstor y Cristina, pero nosotros tenemos la responsabilidad de escribir una nueva canción, ¿no? Una nueva canción es una nueva narración, al fin y al cabo, porque sos candidato y tenés que proponer algo y tenés que articularlo con lo que sos vos como persona. Entonces, ayer hubo una nueva narración. Claramente ahí hay dos jugadores importantes, Kicillof y Massa, y la canción de Massa, abrazando a los trabajadores, había gente que lo criticaba porque tenía dificultades cuando vos te movés entre la gente. A mí me ha pasado de todo moviéndome entre la gente. Amado, no sé, a mí me han sacado el hombro, me sacaron media oreja. O sea, cuando vos te movés entre la gente y te van pasando cosas, ¿no? Acordate de Néstor, el camarazo. Claro, Néstor que se lastimó, por más que Massa es un nombre muy, muy grande, te pasan cosas. Pero esa imagen, uno ve otro Massa. La verdad, no era el Massa que nosotros pensábamos hace un tiempo, ¿no? O sea, primero que lo pensábamos, no sé, gobernando desde la embajada. Y resulta que el tipo fue, agarró la guita de los chinos y empezó a ponerse en el medio y a negociar con los dos. Y después, la verdad, no lo veíamos ahí entre medio de los trabajadores. No era la imagen de Massa que teníamos nosotros. Y si nosotros sabemos que Massa tiene que buscar votos en varios lados, ahora hablamos de eso, pero todavía no tiene todos los votos que el kirchnerismo podría tener. Es decir, hay un potencial de votos que los tenía Cristina hace unos pocos meses cuando estaba el operativo Clamor, y vos medías y Cristina medía un montón. Hay un potencial que tiene que ver con lo popular, con un candidato popular. Y ayer vimos eso. Lo otro que vi yo es... A mí me llamó la atención, veremos las repercusiones o los resultados de los actos, porque todos los actos uno toma decisiones y tiene sus consecuencias, algunas buenas y otras malas. La verdad que se cagó en el fondo, ¿no? Porque anunciar una cantidad de guita que significa el 0,6% del PBI cuando los tipos te están pidiendo un ajuste, después de que anunció hace 3 o 4 días un montón de cosas del Estado que también sumarían medio punto más, es decir, que al fondo no te voy a cumplir. No sé qué pasará, yo creo que el fondo se va a quedar callado, se la va a bancar. O sea, el tipo agarró la guita, agarró los 7.500 palos y le dijo, bueno, ahora... Claramente no está siguiendo el lineamiento del fondo, no creo que hayan arreglado con el fondo. Bueno, ahora vuelvo allá y le saco el impuesto a la ganancia a los trabajadores, aumento la jubilación, aumento la asignación, aumento la tarjeta alimentaria. Ese no era el pacto, con lo cual me parece que lleva y obliga a una nueva renegociación. Es decir, lo que estamos diciendo, que todo esto hay que renegociarlo, bueno, está sobre la mesa, ya está, no le dé bola. No le dé bola. Te digo más, si querés, no le dé bola a los mercados, porque los mercados viven amenazándote. Cuando vos sos ministro de Economía, te hacen llegar, por un lado o por el otro, Amado, por ahí indirectamente, lees un diario, hay un economista que dice, ojo, porque si llega a hacer esto, los mercados se van a enojar. Es Todos decir, tienen sus voceros. No, y claro, exactamente. Dime quién habla y te diré quién está atrás. Entonces fue muy rupturista, que me parece que era lo que estábamos esperando. Después, si se quiere, en el target... Ha hecho muchos anuncios y va a seguir haciendo en los próximos días, algunos muy sorprendentes realmente. En el target me da la impresión a mí que está peleándole los votos de Larreta
y los votos de mucha gente que no fue a votar y está en ese lugar, es decir, gana más de 800 lucas o qué sé yo, que son unos cuantos y cada voto vale mucho. Y después hay una discusión, y ya le doy el pase a Amado, sobre qué implica eso. Porque mucha gente dice, bueno, pero es a favor de los que ganan más de 800 lucas. Y llega a 1.800.000, que no hay mucha gente que gana 1.800.000. ¿Eso tiene repercusión a favor en el consumo y termina repercutiendo en todos o no? ¿O es solo a favor de los que reciben esa guita, Amado? Primero, vos hablaste del tema de un nuevo relato. Sí. Me parece central. Acá se denigró la palabra relato porque se pretende denigrar la política. Es que es lo mismo, la No hay narración acción, la narración de las acciones. No hay acción sin narración. Claro. Y vos necesitas una narrativa previa, porque son las ideas que tenés que vas a poner en marcha, Exacto. una que acompañe la acción y una que pueda explicar los resultados. Le faltó a este gobierno absolutamente. Sí, en este gobierno no tuviste narración. Claro. Y uno podría decir no tuviste política, ergo no tuviste narración. Y a mí Sergio Massa es un tipo que conoce muy bien el Estado, en mucha profundidad, y me parece que está desplegando algunas cosas, vos las resaltabas, yo no quiero repetirlas, pero desplegando algunas cosas que van a ir para el conjunto de la economía. Nosotros necesitamos fortalecer el mercado interno necesita que haya buenos ingresos y que esos ingresos se gasten dentro de la Argentina. Entonces, cuando uno ve el rompecabezas, el previaje, la quita del impuesto a las ganancias, las medidas que acompañaron la devaluación, ahí hay un rompecabezas que me parece se comienza a armar. Y el otro tema es, yo decía, Sergio Massa está tratando de hacer un puente hace 2 meses, 3 meses, cuando empezó todo ese minué con el fondo. Él va a negociar de una forma distinta porque está acostumbrado a negociar de una forma distinta. Néstor se sacó el fondo de encima y tuvimos hasta el 2015 una Argentina que pudo crecer porque no estaba el fondo. Bueno, hace 7 años que no se negociaba con el fondo como lo hizo Sergio Massa. ¿Qué fue? Ir ganándole terreno, y muchas veces decía, pero le da demasiado, le saca demasiado. Estaba claro que él estaba armando un puente para asegurarse los fondos en el último trimestre y después desplegar políticas que él tenía en la cabeza. Esto del impuesto a las ganancias, yo creo que va en el sentido correcto. En la coyuntura de hoy de Argentina, vos podés decir, es muy poca gente, pero si uno escucha a Palazzo, si uno escucha a los dirigentes sindicales, Mata, UOM, te das cuenta que no es muy poca gente, que es mucha gente que va a ser alcanzada por esto. Nos gustaría que sea mucho más, pero yo lo pondría en línea también con lo que está sucediendo en el mundo y en la Argentina, porque no es que saca el impuesto a las ganancias, se redefine por un impuesto a los altos ingresos. Me parece que eso también hay que explicarlo bien. Entonces, nosotros tuvimos una ley que llevó adelante Máximo Kirchner y Heller, que fue el impuesto a las grandes fortunas, que iba en el sentido correcto también. Insuficiente, cortita, pero iba en el sentido correcto. Me parece que estas medidas que se están tomando muy ahora, en soledad, recuerdo en ese momento. Muy en soledad. Máximo y Heller. La pelearon muy en soledad interna. Claro, Esto que hace Sergio Massa va en el mismo camino. Claro. Porque es el impuesto a los grandes ingresos sustituyendo al impuesto a las ganancias. Y me parece que es un paso muy importante. Faltan pasos, que seguramente algunos se van a ir dando. Lo importante, yo creo, es mostrarle a la sociedad que un gobierno de Sergio Massa le va a permitir recuperar lo que Macri le quitó. Esos 20, 25 puntos de ingreso. Yo creo que ese debiera ser el leitmotiv dicho con todas las letras de la campaña, que le faltan consignas todavía. Es una campaña que le faltan consignas. Y creo que ahora hay que ir por un refuerzo de ingreso a las mujeres. Creo que Milei, Bullrich son espacios políticos muy en contra de las mujeres. Es una resignificación, una remasculinización de la política y de la vida social en la Argentina. Me parece que sería un gran gesto, y tenés los mecanismos, tenés la UH, que la cobran las mamás, para hacer un refuerzo de ingreso a las mujeres que iría en este mismo sentido, y lo que me parece más importante, poder ganar la elección, que se puede. Artemio. Bueno, comparto obviamente lo que dijiste, Roberto, en el editorial, lo que acaba de implementar Amado. A mí me toca siempre la parte más, no ingrata, sí, vincular estadísticamente
el corrimiento del piso de impuesto a la ganancia, porque para la derecha ahora parece una confiscación que Terrible. le han realizado a los trabajadores. Sí. Yo escucho discursos de derecha que se horrorizan, dice, pero ¿cómo? El único impuesto progresivo que teníamos y acaban de elevar el piso a 1.700.000 pesos. Estos que fueron los que produjeron, entre otras cosas, una transferencia de ingresos de los trabajadores a los empresarios equivalente a 80.000 millones de dólares. Se quejan porque hay un corrimiento de piso. ¿Qué expresa hoy en términos de piso de impuesto a las ganancias el corrimiento que dio Sergio Massa? Bueno, hicimos unas placas para que lo veamos encarnado de una manera concreta con respecto a las demandas de ingreso que requiere un hogar en Argentina hoy. Utilizamos un indicador proxy que es, bueno, ¿cuándo se establecieron la quita de subsidios para los hogares y cuándo efectivamente comenzó a pagarse subsidios a partir del nivel de ingresos? Fíjate vos estos son ingresos calculados para el mes de agosto, por lo tanto todavía tenemos que actualizar con respecto a septiembre los valores que vamos a dar. Un hogar, para no ser considerado pobre en Argentina, el hogar de referencia de 4 miembros de la zona metropolitana debe ingresar 300.000 pesos brutos sin alquileres. Si vos agregás alquileres, Nico, ¿cuánto podemos agregar esos 300.000? No exageremos en nada el análisis. En el AMBA no menos de 80.000 lucas, pesos. sí. 70 lucas, 70 lucas. Para algo, sí, lejos, 4 personas chiquito. hablamos, Y Este entonces, es un hogar de cuatro- más cerca de 100. Más cerca de 100. Sí. O sea, creo que podemos hablar perfecto. Bueno, para no ser pobre, un hogar requiere de 400.000 pesos. La Secretaría de Comercio, para quitarte el subsidio, te ubicaba dentro de los hogares pobres o medios. O sea, dentro de los hogares que van entre los 400.000 pesos de ingreso y 3.5 veces la canasta. 1,4. Bueno, eso da 1.250.000 pesos para no ser un hogar al cual se le quiten los subsidios. Por lo tanto, un hogar vulnerable. ¿Ves los niveles de ingreso de lo que estamos hablando? Entonces la derecha viene y dice, este impuesto regresivo que le quita la posibilidad al Estado de recaudar sobre los que más ganan. ¿Y cuáles son los que más ganan? Le pregunta. Los que ganan más de 1.700.000 pesos. Lo mismo que Es interesante compararlo con esto que hizo Massa con lo que hizo Macri. Macri anunció que iba a sacar impuestos a las ganancias, pero lo que hizo cuando llegó fue sacar el impuesto a la riqueza. Exactamente. ¿Sí? Que por eso Alperín vive en Uruguay porque Alberto lo volvió a poner. Exacto. Sacar las retenciones. Es decir, sacar impuestos al champán, los autos de lujo. Él sacaba los impuestos para los ricos. Para los ricos, Parecía la exactamente. carta, ¿no? Pero ¿Cómo yo lo no- sacaba? Exacto. Porque era, a ver, ¿qué consumen mis amigos? El tipo Ahí- gana prometiendo Amado. que va a sacar esto y saca los impuestos Pero, a gente que no Roberto, gana lo que 1 millón de queremos pesos, gana 1 millón de dólares. Lo que queremos transmitir del destape es que dado los niveles de ingreso que se requieren hoy para sobrevivir en Argentina, Claro. más allá de la ilusión óptica del 1.700.000, Claro. este corrimiento del piso va en la dirección correcta porque Claro. impacta sobre los sectores populares y medios, que se dejen de joder con inventar cosas que no existen. Nosotros podemos ser tontos, pero no tan tontos. Podemos. Como, Normalmente. como la agrupación de comparamos- Axel, ¿no? Tontos pero no tanto. Tropo. Siguiendo con la pregunta, ¿no? De si esto es una medida progresiva o no. Creo que a esta altura del partido hay que entender que no hay medida más progresiva que ganar las elecciones en la Argentina, Sí, ¿no? claro. Eso Totalmente. como primer paso. Lo segundo que habría que preguntarse es si esto sirve o no para ganar elecciones, que también es algo que se está discutiendo. Yo tengo que reconocer, tenía dudas con respecto a la medida hasta ayer a la tarde. Después de ver lo que pasó, no me queda ninguna duda. Fue ayer el mejor día de campaña de Sergio Massa desde que empezó la campaña. Sí. Instaló tema de la agenda que se va a seguir discutiendo por varios días más. Dejó absolutamente descolocada a la oposición, que va a tener que elegir entre votar a favor
en el Congreso de esto o votar en contra y perder, porque los votos ya están, Claro. porque los votos de las provincias están. Van a tener que ver con qué esper se quedan, ¿sí? Con el esper que quería o con el esper que no quería. Bueno, se pueden dividir la ustedes tenencia de los mostraron- expertos. Elige tu propio Pero experto. además de lo que dice Nico, que es estrictamente así, es una medida de justicia Total. social Claro. que va en la Y- dirección correcta. Claro. Pero además déjame remarcar una cosita más, Artemio. Este universo de trabajadores que están afectados, que son 800.000 de forma directa, pero como vos decís, muchos más cuando esto empieza a rebotar, es un universo donde está bien ir a buscar los votos, porque si te fijas, ahí están o bien trabajadores sindicalizados de metalúrgicas, automotrices, bancarios, aceiteros, que son los votos que fue perdiendo el peronismo en los últimos años, justamente por el tema de ganancias y por otras cuestiones. Y después tenés y que además son, perdón, los que sí tienen que temer las reformas laborales que estaba proponiendo la oposición, Claro. porque así como decimos, hay mucha gente que no le preocupa perder la indemnización, porque no tiene indemnización, a todo este universo le preocupa Sí le muchísimo ese tipo de derechos laborales formales, porque son los más protegidos. Entonces es un voto que en un balotaje puede ir hacia Massa y está muy bien ir a buscarlo. Y vos fíjate, ahora se encadena con que empieza un debate que desde acá hemos venido proponiendo, que es la reducción horaria. Ujú. Se empiezan a encadenar. Por eso digo, hay que ver cómo se va armando ese, Ahí los va a meter en un problema, ¿no? ese Para rompecabezas. discutir Porque eso. Nico decía, tenés que ver quién chilla para darte cuenta también lo Claro. buena de la medida. Eso es lo que te Los hizo tipos- cambiar de opinión a vos. Claro, Y yo te quería agregar otro tema del relato, ¿no? Dos relatos. Uno que decía Roberto antes de entrar, che, Clarín se pasó haciendo tapas, pidiendo hizo la campaña 2015 en Ponele. contra de Scioli con lo del impuesto a las ganancias, y ahora les preocupa. Y a los candidatos de la oposición, si uno revisa un poquito sus, ¿cómo se llama?, plataformas electorales, los dos proponen la quita de las retenciones, que es 3 veces más en términos fiscales que Claro, esto que está. Entonces, absolutamente. flaco, ¿qué? ¿Vos querés sacar 3 puntos de ingresos al Estado, empeorando la distribución del ingreso y te molesta 0,6, 0,7, mejorando la distribución del ingreso? Entonces, digamos las cosas como son. Claro. Y es importante el relato en esto, es importante decirlo. Bueno, por eso estamos dándole forma, ¿no? Así ¿Tenés es. más datos vos, no? Sí, hay una segunda placa que de alguna manera explicita un poco lo que ya dijimos con respecto a los niveles de ingreso que se están manejando en Argentina. Y ahí tenés. Usamos un indicador proxy porque con algo lo tenemos que comparar. Claro. Cuando un hogar se queda sin subsidios o cuando un hogar recibe subsidios Claro. a la energía. Bueno, ahí ve, los hogares de los sectores populares son hogares que están hoy cercanos a los 400.000 pesos de ingreso mensual. Así es considerado un hogar hoy en Argentina de tipo 1 para quitarle los subsidios. El hogar tipo 2, que es un hogar medio, acá lo tenemos, es un hogar de ingresos en 1.050. torno a los 1.050 pesos más el alquiler, 1.250 pesos. Son sectores medios. 1.250.000. ¿Eh? 1.200.000. 1.200.000. Por eso digo, ¿cómo se puede Claro. considerar el aumento del piso de ganancias a 1.770.000 pesos? Sí, sí, que es como una medida regresivo. regresiva No, bueno. cuando un hogar medio y un hogar popular requieren en torno al Si 1.250.000 hubiera sido una pesos. medida regresiva, la hubieran festejado, Clarín, pero por La supuesto, Nación. es una medida, pero- Quédate tranquilo. Regresivo es haber dejado que transfieran esta cantidad de guita durante casi 8 años. 8 años sin ninguna restricción y permitir la fuga de 87.000 millones de dólares. Eso es regresivo, no levantar el piso Hablando- de ganancia a los hogares de Hablando ingresos de- bajos y medios. De narrativas, porque la reacción es una reacción de tipo clasista. Cuando vos ves el enfoque Totalmente. editorial de lo Clarín, de La Nación, es una reacción clasista. Ayer Patricia Bullrich anuncia quién va a ser el Ministerio de la Humanidad. De la felicidad. De la felicidad, Sí, sí. que en realidad es un ministro sin carnet, Santiago Kovaldov. Mm. Santiago Kovaldov es un filósofo, tiene 80 años, un tipo que venía del progresismo y después cambió y se dedicó a armar la narrativa, nada más y nada menos que del Foro de la Convergencia Empresarial. Es la EA, es la AmCham, el ACOPAL, son todo la clase dominante económica en la Muy Argentina. humanitarios. Sí, no, son los que conspiran contra el bolsillo de la gente, contra no digo, cuando uno piensa en términos de a qué humanidad se refieren, es una humanidad muy chiquita, ¿eh? La gente que la pasa muy, pero muy bien en la Argentina es una pequeña cúspide, digamos, ¿no? El resto la tiene que pelear, incluso los que fueron alcanzados por la quita del impuesto a las ganancias. También la tienen que pelear, un poco lo que trae
Y otra cosa, ayer yo vi algo que sí quería destacar. Cuando él está, Sergio Massa, que para mí ayer se recibió de candidato, digamos, ¿no? Pero cuando está parado frente a la gente lo escucha. Abre la oreja. Eran sectores que tenían cerrada la oreja, ¿eh? Incluso a Sergio Massa, con mucha resistencia, había mucho kirchnerista ahí, pero también estaba Piumato, porque todas las canciones valen, si hay que ganar, todas las canciones valen. Y estaban todos ahí, y vi la gente esperando el anuncio como quien espera algo importante, cosa que no ocurría hace 8 tiempo. años. Algo que los tocaba, que los alcanzaba materialmente, ¿viste? Fíjense esa escena, porque hace mucho yo no lo veía, salvo con Cristina, pero Cristina es otra cosa, digamos, es otra galaxia de valores. Acá estamos hablando de algo muy concreto. Sí. ¿Nos vas a sacar de tequila o no nos vas a sacar? Además, Cristina sí tiene pasado y tiene un buen pasado. Entonces, la palabra Cristina está Exacto. refrendada por su historia. Por su historia. Él la tiene que crear. La tiene que crear. Él está haciendo la historia ahora, ¿no? Y hablando de narrativas y demás, ayer más en la entrevista que dio también dijo algo muy interesante, porque me parece que encontró por primera vez ese punto de apoyo en el cual hay que apalancarse. Una palanca necesita un punto de apoyo y con un punto de apoyo suficientemente fuerte cualquier palanca puede mover el mundo. Y dijo, el mío va a ser el gobierno que recupere los salarios. Y creo que es ahí, ¿eh? Es ahí. Es el gobierno que recupere los salarios. Que además porque es algo que ninguno de los demás puede proponer. Yo no puedo proponer ni burro. Hubo un golpe de suerte ayer que fue la fonía, ¿no? Sí. Claro. Qué bien le vino la fonía. Le da, primero porque no tiene una voz muy agraciada, pero el segundo porque le da épica, ¿viste? Yo me acuerdo, teníamos un candidato hace unos años que le daban una pichiqueta a la mañana y a la noche de corticoide para que pudiera hablar. Y en realidad Massa le viene bien un poco a fonía porque le pone esa cosa de... ¿Viste? Trabajar, trabaja. Claro. Sí, No, es imparable, digo. La verdad es que es alguien que quiere ser presidente. Que ya es muchísimo, ¿no? Cuando vos sos candidato, Bueno, querés ser un atributo presidente. absolutamente imprescindible. Si no hay eso, Total. todo lo demás. Trabaja y no pedalea en el aire. Conoce el marco donde está trabajando. Conoce el Estado, conoce las herramientas que hay y conoce mucho la Argentina, que hay que decirlo. Milei y Patricia Bullrich no conocen la Argentina. Conocen lo que pasa en algunos barrios de la ciudad de Buenos Aires. 2:24 de la mañana, el último mensaje que me manda Massa. Sí, no, 2 y 24. Sí, 2. Ah. Las 2:30 de la mañana me... es un laburante. Y vos lo estabas leyendo. Yo estaba durmiendo. Ah, no. Es que Lo acaba de leer. Yo me voy a dormir a 12 de la noche y me levanto a las 7 de la mañana. Y en el medio hay... Hoy había uno, a veces hay 2 mensajes de Massa, uno a las 2 de la mañana, otro a las 6. Yo, flaco. No, eso es el trabajo. Ayer, hoy Catopoy dijo algo muy interesante en relación a Massa ya no siendo el referente del Frente Renovador, sino el del conjunto del peronismo. Ese fue el gran paso, que fue un salto en calidad en estos días. Dice, ya no es el jefe de una confederación de partidos provinciales, no, es el candidato del peronismo. Y me parece que él se comporta así, se lo empieza a creer, y bueno, funciona. Ahí tenías a Máximo Kirchner arriba del escenario, lo tenías a Piumato, digo, hablando de la amplitud del apoyo que empieza a recibir. Bueno, además hubo varios, digo, vos leías notas en el último mes que decían, bueno, Máximo no participa en la campaña. Máximo estuvo en Tucumán y estuvo ahí. Sí. O decía, bueno, hay gobernadores que, no sé, Mansur le juega en contra Massa. Bueno, Mansur fue el factotum de la reunión en Tucumán. Todo eso en un momento en el que el país, todos somos débiles en este país, ¿no? Yo digo, no hay relación de fuerza, sino relación de debilidad. Todos somos débiles. Bueno, esas cosas te sirven, te fortalecen. Es que además, ser jefe, más allá de un montón de otras implicancias que tiene, asumir el rol de jefe, te permite empezar a repartir. Si vos no sos jefe, no podés decir, vos vas a tener esto, yo te voy a dar esto, sacan, vamos no a repartís. trabajar en Claro. esto. Cuando había una cuestión más colegiada, entonces, ¿quién se sentaba con Mansur para ver qué se iba a hacer y con Jaldo qué se iba a hacer en Tucumán en los próximos 4 años? ¿Quién se sentaba con los sindicatos para ver qué medidas se iba a tomar? Al asumir la centralidad, Massa y Axel también, porque creo que es un proceso que están haciendo en paralelo los dos, tienen más herramientas para poder actuar políticamente en la campaña y no ser meramente espectadores pasivos de su propia campaña. Claro. Vos tenés que empoderarte a vos mismo antes de empezar a repartir poder. Y los que estaban esperando para activar la campaña, esperaban eso, digamos, tener una charla cara a cara para ver cómo se iba a repartir el poder. Porque si no, estás trabajando a crédito, y en la política nadie trabaja a crédito, casi nadie. Entonces creo que es importante eso. Esta idea de que los candidatos
los candidatos que se juegan el pellejo, que son los candidatos a puestos ejecutivos, en este caso Massa como presidente y Axel también en un cargo clave como la provincia de Buenos Aires, empiezan a asumir la centralidad de esos dispositivos y es necesario. Y es necesario, y no significa dudar de la centralidad política de figuras como Cristina, ni de la influencia que tienen, ni nada. Simplemente que en este dispositivo político la manija la tienen los que van adelante, y eso me parece bien. Ponelo el video de cuando Massa habla de la ganancia y la remuneración, a ver. 2015, un candidato a presidente les prometió a ustedes que ningún trabajador iba a pagar el impuesto a las ganancias. Y sin embargo, 4 años después, el doble de los trabajadores argentinos pagaban el impuesto a las ganancias. Nosotros, en el 2019, empezamos a recorrer un camino de disminución y llegamos a este momento en el que menos de 800.000 trabajadores argentinos están pagando impuesto a las ganancias. Pero quisiera transmitirles primero una convicción. Para mí el salario no es ganancia, el salario es remuneración. Es el pago por el trabajo y el esfuerzo que hace cada trabajador. Bueno, primero tú tienes un tema ahí, porque, a ver, ¿qué se va a discutir en estos meses antes de la elección? El presupuesto del año que viene. Y ahí se van a ver dos ideas de país. Es decir, ellos quieren hacer un ajuste, bajando jubilaciones, flexibilizando las relaciones laborales, que siempre baja el salario. La flexibilización busca eso, bajar el costo laboral, echar empleados públicos, todo eso es lo que proponen las dos posiciones de derecha. Y la posición de Massa, que la va a presentar en los próximos días, el presupuesto, dice, bueno, hay 4,9% del PBI que son subsidios y beneficios que le damos a los grandes empresarios. Saquemos de ahí y vayamos, o sea, todos piden ir al equilibrio fiscal, los tres candidatos, uno pide que lo paguen los ricos, otro pide que lo paguen los trabajadores. La verdad es que si uno pudiera limpiar toda la hojarasca, todos los insultos, todas las denuncias de vos sos un ladrón, qué sé yo, y simplemente habláramos de eso, bueno, me parece que le quedaría más claro a la gente a quién votar. Ahí aparece el programa. Bueno, el programa con respecto al tema específico, Macri en realidad virtualmente bajó el piso de ganancias. Duplicó la cantidad de trabajadores que pagan ganancias. En términos reales, Eso fue, o sea, es una manera en un régimen de alta inflación. No olvidemos que Macri duplicó la inflación. Que los trabajadores paguen más impuestos. Exactamente. Claro. Me acaba de llegar la canasta de Neuquén. Ajá. ¿Cuánto necesita? Porque de paso hablamos de otras provincias que no es nada más que existen. Lampa. Claro, Existen. En Neuquén ustedes saben que el alquiler no es como acá. ¿Más caro? Sí. Va mucho más caro. Una canasta de alimentos ampliada en Neuquén hoy es de equivalente a 376.000 pesos. Solo comer. sin alquiler. Sin alquiler. Si vos le metés el alquiler te vas a 800 lucas. Por eso es que cuando hablamos de los pisos de ganancia, tenemos que saber en qué país vivimos. Claro. Tenemos que salir de la nación más. Esta es la verdad que pasa en Argentina. Claro. También una reflexión de cómo podemos convivir con este nivel salarial y estos niveles de precios. Ese es otro capítulo, pero es una medida, está vinculado, una medida progresiva. Hacemos una promo de Artemio diciendo tenemos que salir de la nación más, esta es la verdad. No, es que hay un tema que me parece que es importante para las y los oyentes del Destape, ¿no? Salir de esta propuesta de validación de nuestros argumentos en los medios dominantes. Nosotros no necesitamos que nos valide los editorialistas de otros medios. A mí me gusta escuchar a Navarro, a Caballero, a Ari Lijalad, a Nico Lanto. ¿Por qué algo parece que está bien cuando lo validan los editorialistas? No, ahí está mal. Tenemos que entender que cuando te aplaude el que está enfrente, en realidad te está queriendo cagar. Claro. Te Pero está además, queriendo ¿qué cagar. Y eso- editorialistas los que felicitan a Victoria Villarruel y dicen que es un lujo tenerlos en su programa? Así Bueno, es. eso. Esa es la aprobación que... No, bueno, justamente. Justamente, ¿qué viene en ese paquete de validación de prestigios en la Argentina? Y viene la dictadura genocida, viene la concentración del ingreso, vienen los que quieren entregar las Malvinas. Ayer la nota de Ari es un parteaguas. Genial. Porque todos nos preguntábamos, Nico nos dio pistas sobre
la presencia de Villarroel en la fórmula. Ayer se consolidó estructuralmente de por qué está Villarroel. Es ella. Exactamente. Es el partido ese. militar. El retorno del partido militar. Yo creo que es un parteaguas. En ese En el sentido- análisis de lo que tenemos que enfrentar. Si vos te fijás en las redes, quienes compartieron la nota del Ijalad, hizo pensar a mucha gente, ¿no? Porque, recordémosla, la nota, ella habla de todos los abogados, de los grandes abogados de las grandes empresas del país, históricos, de Martínez de Oz, de Mariano Grondona, digo, los hijos y qué sé yo, que están atrás, que forman parte de la ONG de Victoria Villarroel. Es decir, es todo, cuando se dice no tiene pasado Milei. Exactamente. Bueno, ahí está el pasado. Lo que pasa que lo que por ahí muchos no se están dando cuenta es que el candidato no es Milei. La candidata es Villarroel. La que manda ahí es Villarroel. Y ahí está toda la historia. Sí tienen historia, sí tienen Claro que historia. tienen historia. La historia de Martínez de Oz, la historia de Mariano Grondona, la historia de este colegio de abogados que maneja las cuentas de todas las grandes empresas del país. Esa es Victoria Villarroel. Roberto, es la cuando- nota más profunda que se ha hecho hasta ahora Sí. sobre ese tema. Cuando se dice cívico-militar, a veces se toma como un eslogan y hay que verlo como una conceptualidad. Y Milei Villarroel es lo cívico-militar. Claro. Es el retorno de eso que el plan de empobrecimiento programado que señalaba Rodolfo Walsh. Eso es lo que vuelve con Milei Villarroel. Y hay que decir Milei Villarroel. Porque si decís Milei es Porque ahistórico. Milei es ahistórico. Claro. Y por eso mismo también. Exactamente. Por eso mismo también son tan imprecisas y cortas esas lecturas de que asuma Milei que a los 4 meses se va. Si se va, queda Villarroel. Sí, Si se va, queda Villarroel. Y no se va a ir tan fácil ella. Yo no veo ningún escenario, además de que no es deseable que entremos en esos términos Por de supuesto la que no. democracia. La verdad que no veo escenarios en donde Milei caiga, sinceramente. No pareciera. Yo creo que inmediatamente es rodeado, como ya está siendo rodeado, y bueno, y los que gobiernan son los que lo rodean. Digo, cuando vos ves que están Roque Fernández y Carlos Rodríguez, no disimulan nada, qué sé yo, es el menemismo Diana Mondino. full, ¿no? Diana Mondino. Escúchame, No, y la nota de Dani muestra que la articulación de este espacio es profunda. Y es la articulación que tuvieron todas las experiencias de ultraderecha en Argentina. Claro. Historizarlos es comenzar a poder resolver cómo enfrentar este problema. Encontraron- Hay que hacerlos partícipe de su propia historia. Hay que decir que Encontraron- Milei no nace de un repollo. Claro. Por eso Ni quería del poner- TikTok. Encontraron una máscara, que es él. Exactamente. Él es una máscara de todo eso, qué sé yo, tipo clown, ¿no? Una cosa así, que se presenta extrovertido y un vendedor que vende todo eso y que cada vez está más claro que empatiza con el enojo. Él está siempre enojado, Sí. él está siempre enojado. Como un él- catalizador. Claro, Un catalizador. Es un de nuevo enojo. disfraz para viejas ideas. así Está muy es. bien. Claro. Hay un detalle que yo no sé Bueno, si es un vieron. experimento que ya conocimos. La utilización de un partido popular como el peronismo por parte de los sectores dominantes en Argentina, que tuvo su Absolutamente. punto más alto con el liderazgo de Menem, Absolutamente. discretamente refiere a lo que señalaba Roberto. La utilización de una figura relativamente popular con para instalar un proyecto que es más viejo que el Que óxido. también era un histriónico. Claro. Claro. Uno por Yo la me simpatía, acuerdo, el otro por la otra vez antipatía. un colega me decía, pero en los 90 vos y la Nata estaban en el mismo lugar porque estaban contra Menem. Le digo, no, él hablaba que andaba muy fuerte con la Ferrari, que, hablaba de las boludeces, que era lo que Menem lo hacía para que habláramos de eso. Él le criticaba esas cosas, no el modelo, no que estaba entregando el país. Así es. Sí, un detalle que me parece importante destacar, un grupo de intelectuales encabezados por Beatriz Arlo, pero también hay referentes de derechos humanos, está Graciela Fernández Meijide, que ustedes saben, han sido macristas en los últimos años o alguna variante de macrismo, pero han hecho un pronunciamiento en un balotaje a votar el candidato que no sea de Milei y mencionan explícitamente Unión por la Patria y Juntos por el Cambio. Que es un avance para todos esos sectores, porque esos sectores hasta ahora venían convalidando y avalando un montón de groserías políticas, entre otras construir el demonio K. ¿no? Claro. Digo, la posibilidad de eliminar al demonio K, muchos de estos intelectuales lo hicieron, pero ahora descubrieron que hay un nuevo demonio, descubrieron que está Milei, que Milei pone a la democracia argentina contra las cuerdas. La democracia está en peligro. Es un eslogan muy parecido al de un grupo de intelectuales, escritores, políticos que salió el fin de semana y también de referentes a nivel internacional, que se pronunciaron el fin de semana, creo que en página 12. Me llamó la atención porque me parece que se empieza a identificar esto que decías, ¿no? Villarroel como techo de Milei. Villarroel es lo que Milei
oculta o trata de distraer, digamos, ¿no? Así es. Ese poder que es el poder. Bueno, las mujeres de los Milei, ¿no? cívico-militares. Las posiciones de Diana Mondino están en un extremo económico que nadie acepta. Bueno, la abominar de las Malvinas. Mondino es la que quiere entregar Malvinas, digamos. Así es, directamente. así es. No, y además en esto Superó a que Patricia decís, Bullrich. Porque ella las quería vender. Sí, y en Macri documentos- resultaba una molestia. En documentos como el que firmaron Sarlo y demás, se empieza a ver esto que también advertimos acá, que es que el 13 de agosto se acabó la grieta, en el sentido de que kirchnerismo-antikirchnerismo dejó de ser el eje más importante que parte en dos la política argentina. Sí. La presencia de Milei hizo que apareciera un eje más urgente, y entonces un montón de personas que hasta hace un mes, hoy estamos a 12, hasta si literalmente un mes, jamás hubieran hecho un documento que indirectamente está beneficiando a Sergio Massa, y ellos lo saben, hoy esté firmando eso. Porque ya... Y por eso también Bullrich está tan en falsa escuadra, cuando sigue hablando de acabar con el kirchnerismo. Claro. Más allá de que está rechazando los votos que debería ir a buscar si llegara un balotaje, Sí. ¿no? Y eso da cuenta de Vos que ni esto venís piensan en hace llegar a un bastante, balotaje. Nico, Está con el bien. tema del cambio de Está eje. Y es que para mí es lo que buscaba Cristina desde un primer momento, digo, desde abril del 16. Cristina, desde abril del 16, cuando habla de armar un gran acuerdo, lo que está hablando es, dejemos de discutir kirchnerismo sí, kirchnerismo no. Discutamos otras cosas. Ahora estamos Pero discutiendo otras cosas peores. Juntos por el Cambio Pero- pensaba que era negocio. Claro. Entonces Claro. seguía con eso hasta que se dio cuenta que con Así eso se pierde. Ahora, viste lo que nombrabas a Patricia Bullrich. El último golpe a su campaña fue poner a Melconian. Porque la termina de degradar como candidata. Duró muy poquito porque ya puso a Covadonga. Se dieron cuenta de que eso no Fue un funciona. golpe tremendo para la candidata. Más ¿no? desautorización difícil. Que es algo que había roto Néstor Kirchner, el ministro de Economía como salvador de la Argentina. Bueno, ellos lo tratan de volver a imponer y es el golpe final a Hay la algo campaña de peor, Bullrich. hay algo peor, y es que Macri te salga a bancar. Sí. Hay algo peor. Digo, para tus chances selectivas, digamos. Ahí hay todo un tema, ¿no? Porque, primero, ¿por qué tuvo que salir a decir que la candidata de Juntos por el Cambio, el partido que él fundó y que él estuvo en el acto el otro día, ¿por qué tuvo que salir a decir es mi candidata? Quizá porque quiere apoyar a Milei. Es raro, ¿no? Sí, yo creo que se notan todos que están en una situación tan comprometida. La nota esta que dio Monzó Bullrich no quería que dijera es mi candidata. No, es Eso es una probable que novedad. no, bueno. Bullrich quería que dijera, y operó con La Nación Más para que dijera eso, Milei es un saldo al vacío, Milei es un loco, y no lo lograron. No, criticó a Milei. No, bueno, No, pero porque no. no come vidrio. Se da cuenta de que el escenario de... No, y él fue... Porque tiene dos candidatos. Exacta, no, tiene dos candidatos. Y sabe que uno de los dos, que no es Bullrich, Que no es el que Bullrich, efectivamente el que puede va ganar. a ingresar a balotaje. Claro. Lo mismo Además- que Monzó, que hizo Claro. una reflexión Y se lo política. preguntaron, ¿eh? Le hicieron la Monzó pregunta. sabe que hay balotaje y que el que entra a balotaje es Massa. Por eso yo tuve una confesión de Nosotros- teoría política. Claro. Cuando Venimos pudo trabajando hace rato la idea de que Macri está desarmando la coalición que había armado. Claro. Se quiso sacar de encima a los radicales, se lo sacó. Se quiso sacar de encima primero a la que fue su vicepresidenta, la terminó, después a Vidal, después a Larreta y ahora le toca a Patricia Bullrich. Es lo que dice Nico, vamos hacia otro escenario absolutamente. Él está Che, armando otra. Son las 10:30, tenemos que hacer un programa solo con esto. Vamos a hablar ahora con Guillermo Michel, que se ha convertido un poco en la voz de Massa respecto a la economía. La Un economía tipo que más sabe financiera. mucho, Sabe también. mucho, ¿no? Mucho y conoce Sabe muy bien el mucho. Estado. Sabe mucho. Yo lo quiero porque él escucha el destape. Un bulldog. No es poco. Claro. Un bulldog, esos Claro. que agarran la Sí, botamanga y no la largan. Claro. No está porque para ganar amigos. No solo para explicar la medida que hizo ayer, sino porque sabemos que se vienen medidas nuevas, incluso a partir de hoy. Incluso Qué a partir de hoy. Un país unido por la radio.